Bueno, parece una historia increíble todo lo que empezamos a desparramar en esta mesa, donde muchas de las piezas de ese rompecabezas aún hoy todavía están desplegadas sin poder armarlo. Cuando muchas veces se habla, ¿no? Cómo son esos primeros momentos de la investigación, cómo se allana una propiedad. Bueno, hay muchos detalles que no debemos dejar de largo. Rubén Martín los conoce porque ha estado metido muy de cerca con este caso, él es perito, y aquí en esta noche nos viene a dar algunas situaciones precisas de cómo se trabajó, ¿no? Por aquellos días. Rubén, gracias. No, a vos por estar aquí con invitarme. nosotros. Buenas Yo noches. recuerdo en aquel momento en que los vecinos buscaban a esta mujer, bueno, estar allí presente, ¿no? Sin duda alguna, intentando poder desentrañar una trama que ¿cómo arranca? ¿Vos crees que arranca con Ocupas? No, primero que la usurpación se desarrolla en el interín. Acá lo que ocurrió es que, bueno, de una u otra forma, Claudia Ferro entra en contacto con uno de los tres, que es casualmente el que apodado Mickey, el que después fue a la postre capturado en otro intento de usurpación y robo en la provincia de Buenos Aires. Esto, tomemos conciencia de que esto, la prima facie, la investigación la lleva adelante la Fiscalía número 42 en lo criminal y correccional. Pero vos tenés que pensar siempre que la interfaz entre el hecho y el juzgado o la Fiscalía es la policía. O sea, adjudicar tanto a Manrique como a Claudia Perdomo o a Mickey la capacidad organizativa para perpetrar un hecho de usurpación, supresión, es decir, eliminación de Claudia Ferro para dejar, entre comillas, una herencia vacante. Entre los tres no es uno, o sea, no tienen la capacidad ni la idoneidad. Más aún si tomás en cuenta que en la finca que yo conozco, estuve varias veces, se practicaron 3 allanamientos, todos tardíos. Lo cual desemboca en todos los allanamientos la ausencia de material compatible o que guarde un correlato con el ADN vinculado a Claudia Ferro. Esto nos retrotrae que evidentemente el que hizo la limpieza del lugar tenía profundos conocimientos en lo que en un allanamiento se iba a buscar. Sí, Rubén, existía por aquellos días también el pensamiento que podría haber sido quemada en el propio interior de la casa. Positivo. En una parrilla. Mira, yo te voy a hacer una analogía entre este caso y un caso que fue de Europa, para ser precisos, en París, a principios de siglo, el femicida Landru, que captaba a sus víctimas, las hacía firmar documentación en la cual él se tornaba en su administrador, para después asesinarlas y cremarlas, entre comillas, en la estufa que dicha persona, que Landru tenía en las afueras. El correlato en el momento en el que se enjuicia a Landru, a Landru se lo enjuicia porque vos recordás que Landru hace su aparición en la París de la pre-Primer Guerra Mundial. Recién se empiezan a investigar estos hechos terminada la Primera Guerra Mundial, esencialmente porque en un clima convulsivo, como es un clima, como era la situación bélica en la que atravesaba París y Europa entera, era de uso común que la gente desapareciera y se escondiera por el tema mismo de la guerra. Sí. Entonces, pero en una de las descripciones del juicio, los vecinos que estaban a 1 hectárea sentían un olor pestilente y nauseabundo y un humo negro que salía por la chimenea de la casa donde habitaba Landru. La misma descripción, de hecho, yo no llegué a tiempo, pero tengo el video que los vecinos aportan. Un domingo que estaban todos reunidos, salió una humareda negra que duró durante horas y un olor pestilente de la casa de Claudia Ferro. Sí. El mismo material en su momento fue aportado a la Fiscalía, que es lo que desencadenó, creo que, el primer allanamiento. Ahora, si hubiera habido algún hecho de este tipo, a través de pericias, ¿podríamos haber tenido algún vestigio? Todo depende. Si la policía trabaja para el criminal, no. Vos, a ver, yo no descarté desde el principio de este caso, porque en cuanto se empieza a denunciar la desaparición y la aparición de estos sujetos como moradores de este domicilio, se da intervención a través de los vecinos a la policía.
cómo es que la comisaría no tomó Sí. cartas en el asunto en forma decisiva y cómo después a la postre no encontraron absolutamente nada. Evidentemente hay un vínculo estrecho. Vos date cuenta que, a ver, fueron sobreseídos estos 3 personajes, son el último Eslabón de la contacto, cadena serían. el último Sí. contacto con vida, o sea, Sí. es casi imposible. Tenemos gente con preventiva por mucho Sí. menos. Eh, Esto sucede cuando tenés un contubernio entre el investigador, el investigador primario y el hecho mismo. Vamos a empezar a escuchar lo que ocurría, ¿no? Por aquellos días. Vamos a escuchar a la prima, a Nancy, porque después no se pierdan toda la historia que vino después, la del famoso personaje Mickey, posible sucesor dentro de esta historia, ¿no? Como alguien que se había quedado con la casa de Claudia Ferro. Vamos a escuchar a la prima y cómo se vivía en esos momentos esa búsqueda. El último contacto que se tuvo en el barrio fue para mediados del mes de diciembre del 2016 y después nunca más se la volvió a ver. Ni tuvimos noticias de ningún tipo. Nosotros habitualmente manteníamos un diálogo con ella, contacto de familia, ¿no? Y de repente desapareció sin dejar rastros. Nancy, ¿ustedes qué creen que fue lo que pasó con ella? Y nosotros nos inclinamos por pensar de que esto fue una situación pergeñada con antelación para poder quedarse con la propiedad. Ella vino de Chivilcoy con una pareja a los cuales comentó a un vecino que le iba a a alquilar una habitación para pasar la noche y unos días porque tenía premios económicos. Y bueno, a partir de ese momento ella ingresó a la casa con estas 2 personas, esta pareja, los chicos venezolanos, la venezolana y el otro muchachito Charlie, y a partir de ahí no se la vio más. Y la casa estaba ocupada por estos chicos. Y la verdad es que no lo sabemos, pruebas no tenemos. Deseamos que no sea así, pero la verdad es que nos llama la atención que en ninguna cámara se la haya visto, que no haya salido del país, que no quede registrado en ningún lado su andar. Recién ahí la prima arrojaba un elemento también interesante, muchas veces en muchas búsquedas. ¿Cámaras de seguridad? Ahí en la zona, ninguna que haya visto ingreso, egresos. Ninguna. ¿Quién es el que sabe dónde están instaladas las cámaras de seguridad? Policía. Sí, o sea, esta historia arranca con la policía como interviniente primario. Tarda mucho esto en llegar a la fiscalía, ya había habido el hecho del humo negro y Sí. en realidad los que avisparon un poco esto fue el cuarto poder, el periodismo. Si no aparecía este problema, este choque entre periodistas y Mickey que ocurrió en varias ocasiones, esto no. La pelota llegaba hasta la comisaría y la comisaría volvía a la casa. O sea, no, si no das parte a la fiscalía, que es muchas veces se acusa al mal funcionamiento del Poder Judicial. Lo que pasa es que el Poder Judicial, antiguamente, su staff de policía, existía la Policía Judicial, que era el que llevaba el expediente. Hoy, al impersonalizarlo, el policía es de una jurisdicción, no es de un juzgado, esto me lo dicen muchas veces jueces federales, me dicen, mirá, yo dependo de lo que a mí me traen. O sea, mi especialidad es seguir adelante una investigación, pero si el que está llevando la investigación está prima facie involucrado, es un verdadero problema. A todo esto les recuerdo que yo no creo que se haya incinerado el cuerpo completamente en la finca de la calle Corbalán. Sino que fue sacado. Han hecho un intento. Primero la mataron, segundo la descuartizaron, tercero la pusieron en la parrilla y al darse cuenta que, date cuenta, vos para poder incinerar un cuerpo necesitas 45 minutos, te doy un horno crematorio en Chacarita, son 45 minutos a una temperatura de 4000 grados. Y así todo con un atizador tenés que quebrantar las partes que todavía siguen persistentes. La dentadura, por ejemplo, es imposible de incinerar. Entonces, yo lo que creo es que estando descuartizada, cada uno se la llevó a algún descampado, cavaron y se acabó la discusión. Vamos a centrar la mirada en algunos de los personajes que en su momento estuvieron sospechados. Vamos a contarles la historia de Ezequiel Tutolomondo y vamos a escucharlo además, porque recién hablábamos, ¿no? Su exposición mediática, un tipo que sale con una careta de Mickey que encima carga a los periodistas que dicen, no sé, a mí Claudia me dejó las llaves, yo hice lo que tenía que hacer.
Vean esta increíble historia y después vamos a saber cómo termina Tutolomondo, que estuvo tan solo algunas horas para brindar una declaración que llegó tarde. Esta es mi cara, yo soy Mickey, está, y más que nada, porque no entendía nada, ni yo sabía lo que pasaba. Yo llegué acá hace aproximadamente un mes, yo también soy mochilero, ¿entendés? Yo me comuniqué por vía Facebook y me dijeron, mirá, Ezequiel pasa, Charlie, el dueño de la casa, el que está a cargo de la casa, me comentó toda la historia y yo me asesoré con un abogado, con un escribano, y la verdad que está todo legalmente. ¿Les abren las puertas gratis? ¿A quién? A ustedes, vos decís vengo como mochilero. No hay que pagar nada, o sea, porque como yo soy mochilero, ellos me están dando una mano, ¿entendés? A todos los mochileros que vengan a esta en una casa que damos, o sea, a cualquiera que tenga un problema o algo, nosotros le damos una mano por unos días hasta que más o menos se puedan acomodar. ¿Conoce a Claudia? Yo lo conocí a Charlie me contaba que estaba haciendo con Claudia, estaba saliendo, y que nada, y como te digo, o sea, Claudia no está ni muerta, no está ni desaparecida, Claudia es mochilera, o sea, y las amenazas de muerte que nosotros supuestamente hicimos, es todo mentira. ¿La casa de quién es? ¿La casa de quién es? De Claudia. Es de Claudia. Claro. ¿Ustedes tienen comunicación? Claudia, te vuelvo a repetir, Claudia es mochilera, o sea... ¿No saben dónde está? O sea, no tienen sé, comunicación con ella. ella sabe dónde vive, que tiene su casa acá, sus pertenencias acá. Y el olor a quemado que dicen los vecinos que sale es porque somos pobres, entonces como somos pobres tenemos una garrafa y se nos acaba la garrafa y hacemos comida a leña, ¿entendés? Sí, hacemos la comida a leña y no tenemos para comprar carbón y leña, entonces quemamos lo que sea. ¿No tienen gas porque no han pagado ninguno de los impuestos desde que Claudia no está? Los impuestos se está haciendo cargo Charlie y lo está pagando todo al día. Recién decía Tutolomondo que como eran pobres, los olores nauseabundos o digamos la quematina que se veía ahí era porque hacían comida con lo que encontraban para quemar, con leña o con carbón. Ahí entra en contradicción. Acá el tema es esencial. Calcular que los olores nauseabundos y el humo negro que salía, y está grabado, está filmado y fue aportado en el expediente en su momento, ocurre aproximadamente entre 7 y 8 días de la desaparición. Claudia Ferro desaparece para fin de año, un 26 de diciembre, una cosa así, hasta donde yo me acuerdo. Y esto sucede, lo del humo negro, a los entre 7 y 10 días, con lo cual vos tenés un cuerpo en estado de descomposición ya avanzado y que cuando lo prendés fuego empezás a liberar los gases de descomposición, con lo cual pues, inundás el barrio de dicho olor. Aparte de todo esto, y esto no forma parte del expediente, sí de la trastienda policial, cuando es detenida Claudia Perdomo, porque en determinado momento quedan detenidos los tres, Mickey, Perdomo y Manrique. Manrique, que es de nacionalidad peruano, Perdomo, que es venezolana. A todo esto, vos fijate, estamos hablando de dos extranjeros, o sea que prima facie, si hay una desaparición y hay un extranjero, no se le conoce medio lícito de vida, dejarlo detenido en preventiva hasta que alguno mal dichamente cante. Y ahora, de hecho, Perdomo le dice a los policías, yo no tuve nada que ver con lo que le pasó a Claudia. Entonces ahí inmediatamente, bueno, empiezan a arbitrar la testimonial espontánea que ella brindó, después se desdijo, se declara nula porque no tenía abogado representante. Otra de las cosas inconsistentes en todo esto es ¿cómo es posible que hayan salido sobreseídos? ¿Quién fue el abogado que arbitró? ¿Cómo es esto? Intentá vos, fíjate, de ir de visita a alguien que después aparece muerto y contame durante cuántas veces te llaman a ver qué es lo que pasó, la autopsia, la investigación. Acá todo pasó por la comisaría que maneja la jurisdicción. Te quería preguntar, ¿qué pasa luego con este joven, con Tutolomondo? ¿Es detenido en otra causa, en pero provincia por de Buenos Aires, en una usurpación que al no consumarse, él intenta un robo. Lo enganchan los vecinos, lo detienen, oh sorpresa, 3 días después también lo dejan en libertad. Y ahora está prófugo. Pero, a ver, cuando alguien puede sostener, y más en estos lúmpenes, sostener a un prófugo cuesta una fortuna, centenares de contactos y tener una mente muy hábil.
que con ninguno de estos tres le das un vaso y no te dibujan una O. Son protohumanos los tres. Los escuchás hablar y te das cuenta que no tienen una capacidad organizativa que les permita estar en un estado de prófugo durante tanto tiempo. Vos pensás que ya pasaron, a fin de año van a ser 6 años. Ya técnicamente, si los familiares se quieren presentar a una sucesión a Vintestato, ya está habilitado, porque al no tener paradero ni ubicación, se la puede dar como presunta fallecida. Vos tuviste la oportunidad de estar en esa casa, lo contabas hace un ratito. ¿Cómo estaba la casa en sí en general? ¿Se notaba que había habido movimientos, es decir, que habían sacado todas las cosas a Claudia, o todo estaba como aquel día en que ella se fue? No, digamos que había una ausencia casi total de las pertenencias de los bienes de Claudia. Lo que sorprendió en las pericias es que, habiéndose tomado múltiples muestras, no había ADN rastro. En tu casa dejas rastros tuyos, incluso de tus familiares, que muchas veces, en muchos casos, si un involucrado en un hecho criminal es un pariente, se empieza a complicar porque se transforma en evidencia circunstancial. Ya no es prueba, porque vos vas frecuentemente a esa casa. Pero la casa estaba en un estado bastante abandonado. Es una casa que no se llegó a terminar porque los padres de Claudia Ferro habían fallecido hace un tiempo, y muy consecutivos el padre de la madre, con lo cual vos fijate que vos tenés 2 plantas más que nunca se terminaron, se hicieron lo que sería la estructura propiamente dicha, pero las terminaciones nunca estuvieron hechas. Qué misterio, qué caso terrible, y además qué consecuencia, ¿no? El pensar que seguramente detrás hubo una muerte violenta, y evidentemente también estos personajes, más gran parte de otros rompecabezas que jamás llegaremos a conocer. Mira, esto es, yo sé que suena hasta feo, pero en otras órbitas esto es bastante frecuente. Las personas mayores que dejan de tener, incluso en el caso de Claudia Ferro en particular, no era una persona mayor, pero no tiene una entrada-salida de familiares, siempre hay en el que te echa el ojo. Y está en la criminalidad de la mente esa, hacer eso u otro tipo de maniobras. Mira, te voy a dar un ejemplo, y con esto te doy por finalizado lo mío al menos. Te doy este ejemplo. Durante la pandemia, en los geriátricos empezó a aparecer lo que se llamó testamento COVID. ¿Qué fue el testamento COVID? Que los parientes no podían ir a verlos. Vos ubicate en personas ya deterioradas, de edad avanzada, etcétera, etcétera, y de golpe un enfermero malintencionado construye o hace construir, mediante picoteo de cabeza constante, un testamento de la persona. ¿Sabe la cantidad de testamentos que entraron a aparecer del COVID-19 por el encierro? Le decían, no, mirá, tu familia te abandonó, ya no. En un caso de un ancianito, te firma, y después, ¿cómo haces para discutir un testamento construido de esa forma? Infinidad de preguntas, muchas gracias. A vos por invitar. Aquí en esta noche nosotros llegamos al final de Línea Roja. Nos vamos a estar reencontrando en 7 días, como siempre, con las últimas investigaciones, las últimas causas policiales y todo lo que tenés que saber y conocer, viajando, nadando, pasado, presente y futuro.